que el Evangelio según San Marcos termina en el capítulo 16 y versículo 8, y que hay otros versos más, me parece que hasta el verso 20, hasta el verso 20, gracias. Los otros 12 versos aparentemente es una adición posterior que no necesariamente tiene que ver con el Evangelio según San Marcos. Ojo, alguien puede decir, oye, pero ahí dice cosas muy importantes que afirman nuestra doctrina de la Trinidad. Con toda honradez, ningún teólogo serio necesita esos versos para afirmar la doctrina de la Trinidad, porque la doctrina de la Trinidad no está sostenida solo en esos versos. La doctrina de la Trinidad es una doctrina que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Adelante con tu pregunta. Yo voy a ser intérprete del mismo idioma para que quede grabado. Yo quiero una cita posterior sobre cuando el México. Aquí te van a dar un micrófono ahora, porque así queda grabado, sí. Cuando eso es ¿Está prendido? ¿Está prendido? Acércalo. ¿Sí? Ok. Ahora. Ok. Cuando usted hizo referencia cuando Jesús entró al templo, sí, que agarró el azote, yo siempre he tenido una preocupación por esto, porque sencillamente cuando yo busco los evangelios, los 3 evangelios que hablan sobre este particular, ninguno dice que Jesús azotó. Él dice que agarró un azote. Sí. Pero lo que pasa es que escuché que usted dijo que bueno, la cayó a la friega. acuérdate que yo estoy parafraseando. Ahora, las posibilidades de que yo coja un azote para peinarme son muy distantes. Yo prefiero no deducir eso, porque entiendo que Jesús... Sí, pero a fin de cuentas, la intención aquí no es demostrar si Jesús da golpe o no da golpe. La intención aquí es demostrar su humanidad. ¿Ves? Y la humanidad de Jesús no queda en descrédito si tomara el azote y le diera 4 azotazos a 2 o 3 allí que se lo merecía. No entra en descrédito, no hay que alarmarse en ese sentido, porque la intención de los evangelistas es probar su humanidad. Así como le daba hambre, así como le daba sueño, obviamente se indignó. Y desde luego, en el contexto histórico de ese pasaje bíblico, es importante entender lo siguiente: había razones suficientes para la indignación de Jesús. O sea, Jesús conocía la verdadera ley y el verdadero propósito del sacrificio. Y allí estaba totalmente distorsionado. Allí, inclusive, animales manchados que no debían ser usados para el sacrificio, los tenían reservados para los pobres. Y la ley decía que ese sacrificio no tenía ninguna validez porque ese animalito estaba manchado. Y se engañaba. Yo entiendo cuál es tu preocupación, pero usé la expresión parafraseándola. Pero lo que quiero postular y plantear, el énfasis de ello, es que los escritores quieren presentar la humanidad de Jesús, la verdadera humanidad. Y Jesús era humano como todos nosotros, que en algún momento dado nos indignamos. Claro, prefiero No, yo sé, yo sé que por tu naturaleza teológica y viniendo de esa experiencia de fe, de no violencia, pues yo lo entiendo perfectamente bien, pero la intención aquí es presentar la humanidad de Jesús, no es presentar el azote. Tal vez tomó el garrote para amedrentar, pero quién sabe, ¿verdad? Porque fíjese que cuando Pedro le cortó la oreja a Malco con L, no se lo prohibió. Lo que le dio fue: guarda tu espada. Sí. Le dijo: guarda la espada, porque el que a hierro mata, ¿verdad?, pues va a morir de la misma manera. Esto no es un proceso de eso. Claro,
El cristianismo no patrocina la violencia, pero en este caso de que Jesús haya tomado el garrote, lo que quiere ejemplificar es el grado de indignación que Jesús tenía para demostrar su humanidad. Pero concurro contigo en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Yo tengo dos preguntitas. Marco no era apóstol. No. Y cuando habla en Pedro o en Primera de Juan que dice Marco mi hijo os saluda. Mi hijo. En la iglesia que está en Babilonia os saluda. Sí. Y Marco mi hijo os saluda. Sí. Por eso era Marco. Porque obviamente se refiere en el sentido de hijo como un adoptivo, porque Pedro lo adoptó como su hijo. Era su hijo espiritual. Y Babilonia se refiere a Alejandría, en este sentido. Porque los historiadores dicen que él fue obispo de Alejandría. Es lo que quiere decir. Por aquí tenemos otra pregunta. Hoy tú rebajas yendo del tingo al sí, adelante. Buenas noches. Hablando de los gnósticos, creo que Juan es el más que está defensiva de los gnósticos, sí. Porque esto que la cruz dice, tengo sed, sí. afirmando así que la humanidad de Cristo. Ahora, mi pregunta es que la versión que estoy leyendo es la latinoamericana de 2005. Sí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. A ver si esta afirmación afirma que los gnósticos se infiltraron en el cristianismo. Sí. Dice, esta gente salió de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, se hubiesen quedado con nosotros. Así es que como descubrimos que no todos son de nosotros. Esta es una afirmación de que los gnósticos se están infiltrando en la iglesia, en el cristianismo en aquel entonces. Sí, porque, el gnosticismo entró a la experiencia de la vida cristiana. Que practicaba el gnosticismo, lo que pasa es que empiezan a desarrollar una interpretación de la fe diametralmente opuesta a la enseñanza, de la iglesia primitiva. Y cuando empiezan a enseñar de manera opuesta, se les trata de corregir. Mire, por ejemplo, a Priscila, Apolo, cuando Apolo llegó a la iglesia primitiva lo tuvo que corregir, porque Apolo venía con la experiencia del bautismo juanino y no había experiencia carismática en él. Y entonces Priscila y Aquila se sentaron y lo corrigieron. Pero no, mira, hay unas cositas aquí que tú tienes que corregir con respecto a lo que la iglesia primitiva enseña. Y Apolo simplemente aceptó y dijo, está bien, no hay ningún problema. Pero a estos gnósticos se les trató de corregir. Pero en lugar de ellos aceptar con humildad la corrección, entonces empezaron a decir que ellos tenían más conocimiento. Acuérdense que gnosis significa conocimiento intelectual. Entonces ellos empezaron a decir, ¿qué cosa? Nosotros tenemos más conocimiento que ustedes. Y tenemos más conocimiento que ustedes. Y empezaron entonces a competir con la iglesia. ¿Y qué tuvo que hacer la iglesia? Separarlos. Sí. Estaban con nosotros, no eran de nosotros. De hecho, inclusive hay cartas en los evangelios donde dice, no coman con ellos, no se sienten con ellos a la mesa. Son nubes sin agua, son lobos rapaces, que entran con suspicacia y con humildad, pero cuando usted se viene a dar cuenta le han llevado lo que usted tiene y lo que no tenía, porque eran gente perversa. Acuérdense que dijimos la semana pasada que esta gente llegaba a torturar el cuerpo de dos maneras. Una era, obviamente, torturando el cuerpo físicamente, pero otra manera de torturar el cuerpo era entregándose a todo acto lascivioso y todo acto de inmoralidad. Y entonces ellos querían introducir a los cristianos a esos actos de inmoralidad. Y de hecho hay cartas que dicen, mire, tengan cuidado con ellos, que entran suavecitamente, pero engañan, seducen y llevan consigo, arrastran consigo a gente para la perdición. Eran mala calaña. Y la iglesia tuvo que expulsarlos.